Muy buenos días a todos y todas. Soy Francisco José Sánchez de la Universidad de Alicante y antes de comenzar quisiera dar las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de hacer esta comunicación que, como veis, lleva por título Guionistas en tránsito, trayectoria de la escritura de guiones en el exilio republicano español. Antes de comenzar, quisiera aclarar que, como he apuntado en otros trabajos, no podemos hablar de un cine en el exilio como tal, sino más bien de aportaciones del exilio a la cinematografía de acogida o de una cultura cinematográfica en el exilio, un concepto sobre el que ha orbitado mi tesis doctoral dedicada a la disciplina de la crítica cinematográfica. Pero bueno, yendo al objeto de estudio aquí propuesto, el caso de la escritura de guiones en este contexto trae consigo unas problemáticas metodológicas que debemos poner encima de la mesa. A diferencia de lo que sucede con los directores, escenógrafos o críticos, el universo de quienes participaron en la escritura de libretos para la industria cinematográfica mexicana es mucho más amplio, heterogéneo y difuso. A esta amplitud cuantitativa se añade una complejidad conceptual que proviene de la propia historia de la disciplina, en la que los términos guionista, argumentista y adaptador han sido empleados durante décadas de manera imprecisa o intercambiable, tanto en la documentación de la época como en la historiografía no especializada posterior. Lo cierto es que fue una de las ocupaciones más prolíficas y el tema da para una tesis doctoral en sí misma, una tesis que, por cierto, si se diera, debería de transcurrir obligatoriamente desde un área interdisciplinar debido a la propia naturaleza de la misma. El hecho de que se convirtiera en una de las tareas más desarrolladas dentro de este contexto del cine republicano tiene varias justificaciones. La primera y más obvia es el prestigio previo del que gozaban los literatos españoles que huyeron tras la guerra. Además, debemos de tener en cuenta que en este momento no era raro que las cintas fueran la adaptación de alguna novela, lo que subraya todavía más ese papel del escritor en tanto profesional del cine. Por otro lado, recordar que entre los 40 y 60 la época dorada del cine mexicano hizo de este país el principal foco de atracción de profesionales de cine, pues era también el primer foco realizador de cine en español y por tanto donde más trabajo había. Dentro de ese mismo contexto solo podían hacer películas los directores sindicalizados y gozar de dicha condición no era tarea fácil. Si era una cuestión más sencilla la de darse de alta en la terna de autores y adaptadores, lo que contribuyó a que esta fuera, como se apuntaba en el inicio, una de las principales disciplinas cinematográficas dentro del destierro. Obviamente no podemos abordar el caso de todos aquellos que se dedicaron a escribir guiones dentro de este marco. Lo que pretendo con esta presentación es aproximarnos a diferentes estereotipos o esquemas que se repitieron dentro de la escritura de guiones durante este éxodo republicano. Entre otros casos nos encontramos con algunos tan repetidos como los directores que también escribieron para cine o los guionistas sindicalizados con una producción muy importante. Pero también hay otros casos minoritarios como algunos personajes que estando sindicalizados solo escribieron uno o dos textos y otros ejemplos singulares. Igualmente parece también importante detenerse en esta disciplina desde una posición de los estudios de género, donde veremos que se aplican algunas consideraciones muy interesantes y hasta cierto punto contradictorias a la hora de abrir o cerrar la puerta al cine a las mujeres. Y bueno, por último quisiera recalcar nuevamente que con este trabajo pretendo poner de manifiesto algunos esquemas que se repiten, por lo que no es raro que quien venga buscando un nombre en concreto no lo encuentre. Para quien busque este tipo de información, le recomiendo que acuda al Diccionario Biobibliográfico de Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, una obra enciclopédica muy completa, o también que espere a la publicación de la investigación que aquí se está esbozando. Bueno, pues como ya he dicho, dentro de esta actividad México jugó un papel capital y por ello será en este enclave geográfico donde pongamos el foco.
Para ello contamos con una fuente muy especial, la Enciclopedia Cinematográfica Mexicana 1897-1955, que supone una fotografía de toda la industria cinematográfica del país a fecha de 1955. Entre otros datos nos informa de quién estaba sindicalizado y en qué terna. En lo que a nosotros nos interesa, observamos que entre los autores y adaptadores sindicalizados existen 35 personas con un origen español conocido, entre aquellos que mantienen la nacionalidad y los naturalizados mexicanos. Esa cifra cuenta con emigrantes económicos, es decir, con un desplazamiento que no depende de situaciones políticas. Este caso lo veríamos, por ejemplo, con Juan Orol o Ramón Pereda. Por otro lado, varios de los que se enumeran aquí tradicionalmente son conocidos como directores dentro de la historiografía de la diáspora. Esto sucede con Luis Buñuel, Luis Alcoriza, José Baviera, José Díaz Morales, Miguel Moraita, Eduardo Ugarte, Jaime Salvador, Manuel Alto Laguirre, Antonio Montplet, Antonio Oreñana y Francisco Reiguera. Asimismo, se incluye en la terna de autores a otros que destacaron como críticos cinematográficos. Véase el caso de Álvaro Custodio, José Carbó, Octavio Alba, Arturo Perucho y Paulino Masip. Y es que varios de ellos entraron en la guionización en momentos puntuales y constan de una filmografía muy escasa. Bueno, también encontramos en esta terna varias autoras sobre las que volveremos más adelante. Ejemplo de ello, pues bueno, Libertad Blasco Ibáñez, Raquel Rojas o María de los Ángeles Baireda. Por ello, merece la pena subrayar el nombre de trayectorias que sí que parece que estuvieron más centradas en el cine, como las de Max Shaw, Julio Alejandro, Fernando Galeana, Enrique Borges, Alfonso La Peña, Carlos Martínez Baena, Antonio Monsel, Víctor Mora, Ramón Pérez Peláez, Sebastián Gabriel Rovira, Carlos Sanpelayo, Ramón Pérez Díaz, Ricardo Borgoña Calderón, Agustín Martín Carnicero, Francisco Pando y Enrique de Paso. Entrando de lleno con lo propuesto, queda poco margen de duda a la hora de afirmar que el escritor cinematográfico más atendido ha sido el socialista Max Shaw. Su primera incursión en el cine vino de la emblemática película Sierra de Teruel y antes de arribar a México pasó por varios campos de concentración y tras pisar el continente americano, recuperando sus propias palabras, se encontró con la siguiente situación. Al llegar aquí y tener que rehacer mi vida sin un céntimo, caí en las redes del cine nacional, entre comillas, para mi mayor vergüenza. En 10 años hice más de 50 películas, dale al verbo hacer todas las acepciones cinematográficas del caso de un adaptador. Esto nos da buena cuenta de cómo el cine supuso para varios literatos reconocidos una actividad nutricia que básicamente servía para tener algo con lo que poder vivir. Todo ello marcado por esa época de oro del cine mexicano. En su caso participó en, como él mismo decía, cerca de medio centenar de películas, pero este es un dato que realmente depende de la investigación a la que nos acojamos. También podemos decir que hay numerosos trabajos que inciden precisamente en la dirección contraria, es decir, en cómo el lenguaje cinematográfico entró y condicionó la prosa de Max Shaw. Asimismo, quisiera destacar otras ocupaciones que tuvo dentro de este mismo sector y fue asesor técnico de la Dirección General de Cinematografía entre 1948 y 1949, docente en Teoría y Técnica Cinematográfica en el Instituto Cinematográfico de México, director de los servicios coordinado de radio, televisión y grabaciones de la Universidad Autónoma de México y miembro del jurado del Festival de Cannes en su edición de 1965. No consiguió el permiso del franquismo para volver a España hasta 1969, cuando volvió para documentarse sobre su proyecto Luis Buñuel Novela, a caballo entre la ficción y la biografía, cuyo material inconcluso ha dado pie a varios libros. Otra figura fundamental es Julio Alejandro de Castro Cardús, conocido comúnmente como el guionista de Luis Buñuel. En 1932 publicó su primer poemario, prologado por Antonio Machado, y durante la Guerra Civil volvió a España y estuvo en las filas republicanas hasta que huyó a Francia, Portugal y finalmente Filipinas, donde ingresó en la Universidad de Santo Tomás.
Debido a los problemas derivados de la invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial, viajó a Estados Unidos, México, Argentina y Chile hasta que tornó a España en 1946. Ahí continuó escribiendo principalmente teatro hasta que en 1950 le ofrecieron la oportunidad de volver a México para redactar guiones. De ahí un contrato que en un primer momento iba a durar 6 meses se alargó por 34 años, dando pie al legado de uno de los mejores guionistas del cine mexicano. De lo realizado dentro de este contexto, todas sus semblanzas subrayan las obras junto a Luis Buñuel, Abismos de Pasión, Nazarín, Viridiana, Simón en el Desierto y Tristana. Vemos, por tanto, otro modelo de exilio diferente, motivado en lo político, sí, pero mayormente en lo económico y en la capacidad de atracción de mano de obra que tenía la industria azteca en ese momento. Otro que también terminó destacando fue Luis Alcoriza, aunque en otro sentido. En su caso, pese a lograr su fama en un primer momento por su papel como guionista, pasaría a la dirección poco más tarde, consiguiendo ahí también una merecida reputación. Ambos películas fílmicos han sido motivo de investigación, tanto en capítulos de libros y artículos como en obras más extensas. Para más información, por ejemplo, se puede consultar el libro Julio Alejandro, guionista de Luis Buñuel, Una vida fecunda y azarosa, o el reciente Luis Alcoriza, Lo que importa es vivir, publicado en el año pasado por la Cineteca Nacional de México. No obstante, si anteriormente estaba hablando de personajes profundamente conocidos, si andamos en la lista que proponíamos antes, vemos como la fama se va diluyendo bastante. Así vemos que ya con Carlos Sanpelayo, que ha sido un personaje al que siempre se ha aludido en la historiografía anterior, cuesta algo más encontrar una foto. Y eso que, como digo, ha sido un personaje sobre el que se han hecho estudios y al que se nombra bastante, sobre todo por su libro Los que no volvieron. Si San Pelayo tuvo una producción copiosa, la de Ramón Pérez Peláez fue todavía mayor, con más de medio centenar de textos fílmicos. En su caso, localizar una fotografía ha sido todavía más difícil y los datos biográficos sobre él son casi inexistentes, aunque se suele incluir dentro de la nómina del destierro. No obstante, lo cierto es que su arranque fílmico se da con México Lindo en 1938 y con Ramón Pereda, de origen español pero no refugiado. Por lo que podemos deducir que Pérez Peláez llegó a este país antes de la derrota republicana. Por último, con cerca de una veintena de películas escritas, Sebastián Gabriel Rovira es el ejemplo de cómo va cayendo la fama. Para él, la poca información con la que contamos viene de una obra de Román Gubern escrita al inicio de la transición, cuando dice que Sebastián Gabriel Rovira debutó en México como coargumentista y prosiguió una carrera discreta de guionista en este país. Antes hablábamos de la injerencia de los directores y críticos dentro de esta práctica y es algo que también sucede con los actores. Véase para ello las trayectorias de Antonio Monser o de Carlos Martínez Baena. Por otro lado, con menos de 10 películas reconocidas, tenemos a Alfonso La Peña, que inició en la industria con Unidos por el Eje e hizo en el trienio posterior otros 5 guiones. En un número similar de films encontramos a Víctor Mora, escritor de zarzuela y teatro antes de la guerra. También podemos hablar del crítico taurino desterrado Enrique Bohórquez, nacido en Cádiz pero que creció en Alicante y Valencia, y que una vez arribado al territorio americano continuó como cronista de dicho espectáculo, mientras que entre 1945 y 1947 adaptó 4 obras para la gran pantalla. Más desconocido es Ramón Pérez Díaz, de quien no hemos podido encontrar biografía alguna, y en última instancia la enciclopedia citaba a algunos españoles a los que no reconocía más de 2 títulos. De ellos se resalta su nacionalidad, pero no se especifica la motivación de su estancia en México y no podemos afirmar que formaran parte de la diáspora republicana, con la excepción del abogado comunista y miembro de la UGT, Agustín Martín Carnicero, que solo concurrió en una película junto a Max Out, El sexo fuerte.
Y bueno, el resto dentro de esta tesitura son Ricardo Begoña Calderón, Francisco Pando y Enrique Paso. Que bueno, existe la posibilidad de que hicieran alguna otra colaboración, pero ninguno de ellos llegó a construir una carrera sólida dentro de esta disciplina. Como decía al inicio de mi intervención, la inclusión de mujeres dentro del cine del exilio tiene ciertas particularidades. Dentro de la generalidad, la primera a señalar es cómo los números van cayendo. Pues parece que hubo una suerte de barrera que impidió a las mujeres entrar dentro de la industria. A excepción, claro está, de la guionización, donde sí que vemos que hubo un importante trabajo. Esto se evidencia en lo que vemos en esta diapositiva, donde incluyo las únicas mujeres que hicieron cine. Margarita Alessandre, que realmente no fue exiliada en sentido político, Rosina Prado, una niña de Rusia que hizo su carrera en Cuba, y Angelina Vázquez Ribeiro, de la segunda generación del exilio chileno. Vemos, por tanto, cómo las cifras caen de forma importante. Y llama la atención que dentro de la guionización son precisamente las mujeres quienes se encargan de las obras más significativas a la hora de conformar esa suerte de cultura cinematográfica del exilio. Así, por ejemplo, Libertad Blasco Ibáñez, hija del famoso escritor, participó en el texto de La Barraca, una obra de 1945 que triunfó en los premios Ariel y fue una suerte de reafirmación cultural por parte de la comunidad del exilio dentro del ámbito internacional. Igualmente, la única película hecha por, para y sobre exiliados se dio de mano del guión de María Luisa Elío sobre un cuento también suyo. Ella terminó siendo una conocida escritora y bueno, hay muchísimos trabajos sobre ella. Otra mujer que desató un gran interés por parte de la comunidad exiliada cada vez que se aproximó al arte cinematográfico fue María Teresa León, que participó en las cintas que estamos viendo en pantalla. Por su parte, aunque ninguno llegó a rodarse, Margarita Nelken escribió 11 guiones y registró varios de ellos. Como decía, no pretendo mencionar aquí a todo aquel que escribió un texto cinematográfico, porque fueron muchos, pero sí que me gustaría poner encima de la mesa algunos esquemas. Así, hay quien escribió en diferentes géneros, como por ejemplo María Luisa Algarra, que murió en el exilio. Y dentro del ámbito femenino, sin duda, quien destaca aquí es quien firmaría como Raquel Rojas o Janet Alcoriza, pues estuvo casada con Luis Alcoriza, de quien ya hemos hablado antes. Esta austríaca, primero afincada en España y más tarde en México, también por un desplazamiento motivado por la guerra, fue de las mujeres más influyentes dentro de la cinematografía azteca. Bueno, para cerrar mi comunicación quisiera abordar dos casos concretos. Por un lado, el de una mujer que se quedó en la escritura de guiones porque no le permitieron hacer cine, y por otro, el de otra que escribió sobre cine por cuestiones meramente económicas sin que éste realmente pareciera interesarle. El primer supuesto lo encarnó Concha Méndez Cuesta, que siempre quiso dedicarse a este séptimo arte, como demuestra la frase que vemos en pantalla. La primavera última se me firmó un argumento cinematográfico. El cinematógrafo despierta en mí la mayor inquietud. Quiero ser, a más de argumentista, director, cineasta. Y digo quiero ser porque aún no llegué a dirigir ningún film. No por falta de deseo ni de preparación para ello, sino por falta de capital. Esto aquí en España es un problema, y más tratándose de poner un capital en manos de mujer. Estamos en un país donde, desgraciadamente, a la mujer no se la considera en lo que pueda valer, aunque yo, a pesar de todo, confío en lograr mis propósitos. Esto lo dijo ya en San Sebastián en 1927, pero esta premonición no se aplicaría únicamente a España, pues su carrera de cineasta también se vería truncada en México, a donde llegó como
como refugiada. Sí llegó a escribir 2 guiones, uno en España, Historia de un taxi, y Prisionera del recuerdo, este último ya en el continente americano. Por otro lado, nos encontramos con un caso paradigmático como el encarnado por María de la O. Lejárraga. Paradójicamente, esta activista feminista, que después estuvo exiliada en Argentina, terminó firmando con el nombre de su exmarido, Gregorio Martínez Sierra. Esta escritora hizo numerosos guiones para cine, aunque la autoría oficial, entre comillas, caía sobre su expareja, lo que trajo futuros problemas con los derechos de autor entre ella y los descendientes de su segunda esposa. No obstante, sí es cierto que Martínez Sierra, Gregorio, firmó un documento en el que reconocía que toda su obra había sido realizada junto con la de María. Por lo tanto, bueno, María de la O. Lejárraga ganó el pleito y se puso en valor toda su obra, incluyendo la cinematográfica. Pero lo que me interesa realmente de ella es que sin duda esta escritora es el ejemplo de algo bastante común, el que ciertos literatos exiliados terminaran en el mundo de la industria del cine por necesidad, pasando a ser este su principal sustento, pero esto no es excluyente con tener una mala valoración de este mismo medio artístico, ¿no? Como sucedía cuando María de la O escribía este texto que vemos en pantalla, Arte y Milagro, el teatro y el cine, en el que comparaba las dos disciplinas y no dudaba en arremeter duramente contra su principal medio de vida. Para concluir con mi comunicación, decir que creo que este recorrido deja claro que la escritura de guiones fue muy probablemente la disciplina más desarrollada dentro de ese hipotético cine del exilio republicano y se convirtió en un espacio de continuidad creativa incluso en estos contextos de desarraigo. Y sin embargo creo que también es la disciplina más difícil de estudiar, sobre todo por esos problemas metodológicos que comentaba al principio, pero principalmente porque escribir guiones fue una práctica muy extendida entre casi todos los profesionales del cine, lo que diluyó autorías, trayectorias e incluso las fronteras disciplinares. Y bueno, en este mapa complejo el caso de las mujeres resulta especialmente significativo y queda atravesado por ciertas experiencias muy diversas que aún hoy exigen ser recuperadas y leídas con toda su amplitud. Con esto cierro mi intervención y les doy las gracias por su atención.